Bueno, primero que todo, sí, soy de la Pontificia Universidad Católica de Chile, pero generalmente decimos UC Chile porque Pontificia Universidad Católica de Chile genera algunas tensiones a veces o no se comprende. Lo medular es que mi jefe es el Papa, es un argentino, y por lo tanto, me siento como en casa. Ahora, independiente de ello, no soy católico, no creo que Dios nos vaya a salvar, y por lo tanto voy a contarles de la experiencia en las cuales yo he participado en estas materias, y voy a partir desde mi lugar de habla. No voy a hablar de volcanes, para eso tienen un libro que tienen que revisar, pero va a aparecer el volcán. Voy a hablar de ciertos procesos de la naturaleza y como analogía de los temas que trascienden vinculados con no olvidar. Trabajo desde lo cualitativo, también desde lo cuantitativo. Trabajo en geociencias, trabajo con ciencias sociales y no me cierro a esa mirada necesaria multisectorial. Modelamos numéricamente, pero también hacemos entrevistas, etc. Voy a aplicar esto, que es muy avanzado para mí todavía, pero... Ok, les cuento. Yo vengo de un país que está al otro lado de la cordillera, ¿cierto? Y particularmente nací en esta ciudad. Esa fotografía es de un barco estadounidense de nombre Watery, que es un naufragio, quedó allí después de un gran maremoto en español, o tsunami en japonés, que lo dejó un tsunami de 1868. Ok, siglo XIX. Hoy día todo eso está ampliamente habitado. Yo me crié allí y los restos de este barco todavía están allí. Y están rodeados en gran parte de la ciudad que me vio nacer, se llama Arica. Cuando mi papá es como Chuck Norris, desapareció en acción cuando yo tenía 2 años. Y en Chile le decimos papitos corazón, que quede grabado eso. Y me crié con mi madre. Entonces, estas habilidades que tengo de comunicar son de mi madre y de mi abuela. Eso se los debo a ella, a la Mónica y a la Ida. Y cuando me llevaban a la playa, porque esto es muy cerca del mar, yo le preguntaba a mi madre, ¿qué es eso que está ahí? Y me decía, es un barco, me decía. Es un barco que lo dejó un gran maremoto cuando nosotros no vivíamos aquí. Y probablemente ustedes en su niñez tuvieron más de alguna pesadilla. Algunos soñaban con vampiros, quizás otros con King Kong, quién sabe, algún político corrupto, etc. Pero en la práctica, yo soñé toda mi vida con maremotos. Esa era la pesadilla que yo tenía y que la ciudad natal, donde me crié, volviera a ser inundada como ocurrió en 1604, 1715, 1868, 1877 y seguimos esperando. Entré a la universidad en el 92, sí, ok, sí, soy un cincuentón, lo sé, y me dediqué a estudiar los eventos extremos, pensando que ese era el tema, ese es mi tema. Entré a geología el primer año, pero tenía plan común con ingeniería, no vi ninguna roca hasta tercer año iba a ver, me salí al primer año y me cambié a geografía sin saber mucho dónde iba. Geografía era como la hermana pequeña de la historia, no sabía lo que hacían, pero sí sabía que había leído en mi corta vida académica historias y trabajos de geógrafas y geógrafas que me marcaron y dije, por aquí va el camino, y no me equivoqué, no me arrepiento. Hice mis tesis de pregrado, hice mi tesis de doctorado también en el tema. Mi tesis de doctorado se llama Mozart, Metodología optimizada para la zonificación de áreas de riesgo de tsunami. Y lo hice antes de que ocurrieran los tsunamis. Tengo muchas amigas y amigos tsunaminólogos que se murieron de hambre porque estudiaban un proceso de la naturaleza que era poco recurrente, porque desde 1960 que no ocurría nada importante en esa materia. Pero cuando yo vine al mundo y cuando terminé mis posgrados y empecé a trabajar, etc., ocurrieron todos. Y por lo tanto, todos. Y por lo tanto, mi vida cambió en 180 grados. En breve, nosotros tenemos una cosa que se llama ya el CONICET. ¿CONACET es acá? CONICET. CONICET. Allá es el CONICET. Ahora día se llama ANID. Cambió el nombre, pero son nombres. Agencia Nacional de Investigación y bla, bla, bla. En el 2009 postulé un proyecto de investigación que se llamaba Evaluación del riesgo de terremotos y tsunamis en Chile. Me lo gané. Venía recién con mi título de doctor, etcétera, estaba muy orgulloso de él y me gané el proyecto. Y como no había ocurrido ningún terremoto y tsunami importante hasta ese minuto,
Mi principal hipótesis de investigación era entender sobre el terremoto del 60 y su maremoto y su tsunami. Hacíamos excavaciones, buscábamos evidencias, las huellas, cortábamos árboles por la ciencia, árboles muertos, para analizar sus anillos. Trabajábamos con polen, usábamos dataciones, modelos numéricos, batimetrías, topografías, hablábamos con los sobrevivientes para reconstruir las áreas de inundación y entender los escenarios de peligrosidad. En enero del 2010 estaba en terreno en el sur de Chiloé. Volví a Santiago porque andaba en terreno con un niño, el más pequeño de mis hijos, que en esa época sufría de fiebre y tenía un problema que no paraba la fiebre, convulsiones le venían, entonces tuve que detener el terreno, trabajo de campo, no sé cómo le llaman acá, y tuve que volver a Santiago. Volví a Santiago y lo acosté, recuerdo, y eso ya fue en febrero, y minutos después vino un terremoto 8.8 en Chile. Yo tenía una camioneta Hilux Toyota afuera estacionada con un tambor de combustible de 200 litros, carpa, cafetera, café para moler, hipogloss, no sé cómo le llaman acá. ¿Sí? Todo lo necesario para ir a campo. Y ocurrió un terremoto con tsunami en mi área de estudio. Destruyó 60 localidades. Y mi proyecto era 2009-2012. El gobierno que venía asumiendo en ese minuto en Chile me dijo: Marcelo, tú eres el único estúpido que estudia esto. No hay nadie. Y queremos que nos hagas 60 estudios de riesgo. ¿Qué necesitas? Necesito todas las batimetrías del mundo, las tienes. ¿Qué más? Necesito apoyo logístico, lo tienes. Necesito helicópteros para moverme de aquí, los tienes. ¿Qué más quieres? No puedo hacer 60 estudios. Hágame un ranking de prioridad y yo puedo hacer, no sé, 5. Era mucho trabajo, eran 5 tesis doctorales en un año, no las iba a terminar. Llegó a Naciones Unidas, me contrató como asesor del gobierno de Chile. Tenemos que reconstruir Chile, hay que levantarlo. Me llegaba el sueldo de la universidad, me llegaba un sueldo de Naciones Unidas, las empresas privadas querían estudios. Cambió todo, cambió mi vida. Me hice comunicador científico, los medios de comunicación me llamaban permanentemente y Sandra probablemente me contactó no por el factor de impacto de mis publicaciones, sino porque estoy en las redes, porque estoy en la tele, porque tengo documentales, etc. Y eso no es menor. Porque el impacto y el factor de impacto que tienen los medios de comunicación, sea cual sea la fuente, es sustantivo. Generalmente en la academia hay tensión con ello, evidentemente, se faranduliza el conocimiento, le gustan las cámaras, o esta otra. Pero entendí lo importante que era eso. Y yo hoy día vivo una vida académica, llevo 25 años en la Universidad Católica, el año pasado me regalaron un lápiz Cross por cumplir 25 años, lo tengo guardado en el closet porque no ocupo esos lápices tan elegantes, y me desenvuelvo entre la academia, la docencia de posgrado y pregrado y la comunicación científica. Esta semana, este lunes que pasó, ¿cierto? El lunes 11, se cumplió nuevamente un año más del gran terremoto en Japón, 9.1, y tuve que explicarlo. Y lecciones aprendidas, y te llaman de acá, y te llaman de la radio, y YouTube, y Instagram, y hasta TikTok le hago todo. No es que le haga todo, todos los públicos son necesarios. Y esa bajada de lo técnico a un lenguaje simple, de cosas complejas, me ha abierto una serie de oportunidades que voy a compartir también con ustedes. En simple, producto de los trabajos que yo hice en esta ciudad, pasaron cosas interesantes y voy hacia la memoria. Esto fue en 1868. Ojo que esto era Perú en esa época, después por guerras desde Chile. Pero esa es una historia, de alguna forma explica por qué yo nací en esta ciudad. Mi abuela, que era peruana, se enamoró de un soldado chileno. Y el mal gusto que ella tuvo implicó que mi familia se quedó en esta ciudad. Chile se quedó con Arica y yo soy chileno, si no sería peruano. Bueno. Consecuencia de ese trabajo, instalamos las primeras señalizaciones de peligro en una ciudad donde no había ocurrido nada desde 1868. Nadie se acordaba, entrábamos en tensión, que el valor del suelo, que la inversión, ¿cómo se te ocurre instalar algún tipo de señalización que va a asustar a las constructoras, a los turistas? Ese miedo permanente a visibilizar la posibilidad de que ocurra algo complejo y peligroso. No fue fácil, esta fotografía es vieja, o sea, es de ahora, porque no está nueva la señalización. Es tanto que cuando la instalamos, este municipio, o esta Arica, donde yo nací, no tenía nada que perder. Porque gran parte del desarrollo económico estaba en las ciudades de más al sur. En esa época gran parte de la dictadura de Pinochet se encargó de priorizar las ciudades más al sur del límite con el Perú por temas geopolíticos. No pongamos todas las fichas en una ciudad limítrofe, geopolíticamente no es una buena estrategia. Y por lo tanto Arica estaba abandonado, nunca yo vi una grúa construyendo un edificio, como las que vi por acá, por lo menos vi una, deben haber más.
¿ah? Nunca vi nada de desarrollo urbano y Arica no tenía nada que perder. Quizás por eso fui tan convincente con el trabajo, porque no es común que quienes toman decisiones en el mundo real tomen un trabajo de un profesional joven y digan, vamos a instalar señalizaciones en la ciudad. Eso no ocurre todos los días. Es como un imaginario de la típica tesis, documento que queda en la biblioteca y que no lee nadie. Acá se estaban materializando las conclusiones de ese trabajo y estaban democratizando el acceso a información. Esta ciudad se ha inundado. El problema que teníamos en 1997, que fue cuando instalamos esto, vamos a llegar al 2011, voy para allá. No, me salto algunos años. Es de que no habían señalizaciones de peligro, de este tipo de peligros. Podría ser volcán, podría ser aluvión, podría ser inundación, podría ser fuego, etc. Hablo con ustedes ahora tsunami. No habían señalizaciones, no había un estándar, no había una norma ISO como el PARE, que acá en todas partes el stop es el mismo, rojo, blanco, ¿cierto? Entonces decidimos copiar las que habían instalado previamente en Oregon. Y en Oregon estaban en inglés, las pasamos al español, nos equivocamos porque le decíamos a la gente, corre hacia la ola. La gente que no sabía, no había un estándar, nadie nos fiscalizaba, pero fue un ejercicio que hasta hoy día es un hito. Estas son las primeras señalizaciones de peligro de tsunami en América Latina. Esas son las primeras. O sea, no, esto es de libro, no hay. Después llegaron, voy a comentar también, pero eso pasó. Independiente de eso, esto fue... ¿Fortalezas siguen estando? Sí, pero están las nuevas al lado ahora. Pero no, esa es otra historia. Pero lo que quiero decir es que cuando las instalamos no había ocurrido. Es como que instalaran aquí antes del 2011 y la caída de cenizas. Cuidado con las cenizas volcánicas. ¿Y quién te la compra? ¿Quién lo hace? ¿Y quién toma la decisión política? ¿Quién lo financia? ¿Quién las mantiene? En ese momento esta ciudad logró comprender que era importante eso. Hicimos documentos, hice trabajo, etcétera, pero resultó que se dio. Y se dio también particularmente por las personas. En este caso, en la municipalidad, se llama igual acá, en la municipalidad había una persona encargada de emergencia, que también era encargada de aseo y que también era encargada de parques y todas las cosas, que me creyó. Y esto depende de las personas, a final de cuentas. Y ella me creyó y convencimos a la Coca-Cola, que es una bebida azucarada, que nos financiara las señalizaciones. Como era una ciudad estratégica, convencimos a los regimientos, que estaban todos ahí, que nos ayudaran con la logística de hacer las excavaciones, y el municipio se puso con el cemento y las placas de metal. Inédito. La historia es de libro. Sin embargo, cuando las instalamos, al poco andar, la Cámara Chilena de la Construcción me declaró persona no grata. Era el hombre profesional joven que asustaba a las comunidades, que asustaba a la inversión, porque queríamos replicarlo en otras ciudades de Chile costeras expuestas al mismo peligro. Recuerden y retrocedamos que no estamos en el marco de Sendai, no estamos en el marco de Hyogo, estamos en 1997 con el marco de Yokohama, que se crea en 1994, que es la década internacional para la reducción de desastres naturales, llamaban en esa época, y había una estrategia de Naciones Unidas para recorrer gran parte del mundo predicando en estas materias. Pero era prédica nomás, porque en sociedades reactivas como las nuestras las cosas tienen que suceder para que tomemos acciones, para que nos juntemos, para que conversemos. No nos vamos a sacar la suerte entre gitanos, ¿cierto? Yo nací en la zona roja, y rojo significa alto peligro. Y también agarra para acá, sí, ya lo mostró Gonzalo, ciertamente, con las aceleraciones... Perdón, qué sensible esto. Sí, ya, beleza. Pero no voy a entrar en detalles aquí, pero claramente sabemos que vivimos en un margen activo con todo lo que ello genera, incluidos los volcanes, ¿cierto? Qué aburrido sería esto sin eso. O sea, si no tuviéramos este contacto de placas, imagínense esto. Nada, sin glaciares, sin volcanes, sin suelos ricos, sin todo lo que tenemos. Para el otro lado tenemos vinos, duraznos peludos, duraznos pelados, peces, una cantidad de cosas que tenemos que otros lugares del mundo sin esta actividad, esta juventud, ciertamente de nuestro territorio desde el punto de vista físico, es ese trade-off ciertamente de habitar territorios jóvenes como el nuestro, los Andes gigantescos ahí, que cuando llegan a Santiago, y ustedes lo ven acá ciertamente, es gigante ese contraste. Fallas activas por todas partes y pasan cosas. Independiente de este conocimiento, independiente de todos estos saberes, las cosas fluyen. Y el tema sísmico es un tema que nos acompaña. Desde 1928 que nosotros tenemos normas de diseño sismo resistente. Son tan recurrentes los terremotos que hemos logrado, y fíjense, 1928, estoy hablando de antes de la instalación del modelo de desarrollo económico neoliberal.
1928. Comenzaron las normas, comenzó el estándar. Y después vino el terremoto gigante de 1939 en Chillán, cerca de formalmente 6.000 víctimas, algunos hablan de 30.000 víctimas, pero en la práctica 1930, después vino 1960, tremendo terremoto, el más grande del mundo, como dicen los amigos de Brasil, y eso implicó construir un rayado de cancha, normas de cómo diseñar, de cómo construir. En Chile los terremotos no matan a nadie, a nadie. Lo que mata a personas es la estructura mal construida, mal mantenida, descuidada, el adobe abandonado. Y generalmente quienes habitan en mi país, cuando ocurre un terremoto, tranqui, que fluya, que fluya. Sí, hay ciertas conductas de autocuidado que hay que tomar, pero es un tema. Es un tema porque en otros países a veces tenemos conductas de tranquilidad ante movimientos fuertes y en otros países es distinta, el estándar. Recuerden lo que pasó ahora el 6 de febrero de 2023 en Turquía, más de 60.000 víctimas, más de 5.000 edificios al suelo, relativamente nuevos, particularmente no por el terremoto, sino que por la corrupción. Y eso está estudiadísimo, se está trabajando, etcétera. No puede ser que el 2023 se caigan 5.000 edificios. No puede ser. Eso pasa hoy día en el mundo. Y ojo que Turquía, al igual que Chile y Argentina, tienen índices de desarrollo humano relativamente parecidos. Hablamos distinto, ¿de acuerdo? Pero más o menos parecidos. El margen activo. El margen activo, perfecto. La figura, no puse las fuentes, sorry, pero en el PPT original que dejo van las fuentes, que era muy larga. Es japonesa. Recuerden que en Japón años luz en estas materias, ¿cierto? Y este es un libro para niños de pre-básica o pre-kinder, ¿cierto? Donde les enseñan sobre tectónica, conductas de autocuidado, terremotos. Recuerdo un día haber estado... En Japón hemos trabajado mucho con Japón en estas materias y una vez yo estaba en la prefectura de Shizuoka, al sur de Tokio, en la localidad de Numazu. Numazu es muy interesante porque es una de las pocas, es el único lugar del mundo que tiene la compuerta contra tsunamis más grande en el planeta. Se cierra automáticamente en el caso que se mueva el suelo. Y los japoneses han gastado muchísimo dinero en medidas de mitigación estructural para convivir con ese peligro. Estaba en esta escuela que está en zona de peligro y que se construyó post Segunda Guerra Mundial. Recuerden que si vieron Oppenheimer saben lo que pasó ciertamente en la Segunda Guerra Mundial por allá. Y esta escuela fue construida en una zona donde no debería haber sido construida, por lo tanto estaba muy cerca del mar. Esa es una historia más larga. Le digo al director, ¿qué hacen en caso de que ocurra un gran terremoto con tsunami? Tenemos evacuación vertical, me dice él. Con su mejor japonés, tenía una intérprete inglés-japonés que me ayudaba. Y se nos acercan unos niños pequeños al lado y empiezan a cantar una canción, una ronda japonesa. Mi japonés es muy básico, llego hasta biru y no más, que significa cerveza. El hombre sabe, ¿cierto? El hombre sabe, ¿sí? Y la ronda japonesa, mi japonés es malo, pero algo así como ña, 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 ña. Graba eso. Y le pregunto al director del colegio, ¿qué cantan los niños? Me dice, es la ronda de Tokai, el terremoto y tsunami que vendrá. ¿Cómo es eso? Es que sabemos, la ciencia ya nos ha dicho de que pronto vendrá un terremoto. Y justamente el segmento que está al sur de Tokio, en la bahía de Yokohama, hacia el sur, hacia Australia, es un segmento que se conoce como Tokai y que todavía no ha tenido un terremoto y tsunami. Y estos niños de 5 años ya cantaban la canción de la capa de cenizas que va a volver a caer aquí. Y tenían en su acervo, en su memoria, en su práctica, la ronda de... Es que ustedes van a tener probablemente, y quizás tienen, algo sobre las cenizas con los niños. Porque en la práctica, a lo que quiero llegar con esta imagen, es que no solamente es la subducción o contacto activo y con todo lo que genera, la tensión, la deformación vertical, la deformación de terreno y el tsunami consecuente, sino que esta es una fotografía de un texto de niños pequeños. Y esos niños pequeños con propiedad te pueden explicar con peras y manzanas por qué los volcanes de la cordillera son un peligro para esta localidad. En simple, en función del tiempo, en estas zonas de contacto se acumula energía, ¿cierto? A medida que pasa el tiempo, se acumula y se acumula energía. Aumenta la energía, entre más tiempo pasa, más energía se aumenta o se acumula. En el minuto de que las placas en zonas de subducción logran desplazarse, ciertamente ocurre un movimiento cosísmico, ¿cierto? Este es el terremoto. Este es un terremoto más pequeño, este es un terremoto más grande. Liberó más energía, ¿cierto? Y este liberó menos energía. Después del terremoto viene la manga, grande profesor. Ya, listo, ya entendí, no me acerco más. Ahí.
Entonces viene el periodo entre terremotos, en rojo, o intersísmico. Luego, durante el terremoto, viene el cosísmico, que en el cosísmico es cuando se desplazan las placas, es cuando se nos hunde Valdivia 2.7 metros, es cuando se nos levanta la isla Wamblin 5.7 metros o isla Guafo 4 metros de una. Es cuando se deforma verticalmente la columna de agua en el océano y el tsunami comienza a propagarse al campo cercano y propagarse hacia el campo lejano en todo el Pacífico. Y posteriormente viene el periodo de réplicas, que es el posísmico, que es como el... ¿Qué te pareció? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo esto? ¿Ah? Y el posísmico puede durar mucho tiempo dependiendo del tamaño del evento. El terremoto del 60 fue tan grande que el posísmico duró muchísimo. Recién la zona dio señales ahora el 2016, que ya tiene energía suficiente para generar un nuevo evento. El terremoto de Melinka, 25 de diciembre. Pasa el tiempo y se acumula energía, pero los eventos que vienen no todos son iguales. Hay algunos más pequeños, hay algunos más grandes. En simple, pasa el tiempo, se acumula energía. Y esto es de forma recurrente, ¿cierto? Como un yoyo, sube y baja, sube y baja. El problema que tenemos es la memoria. Es cómo hacemos que esta línea, que en función, a medida que pasa el tiempo, como las cenizas que cayeron aquí en 1960, se mantenga en la mente, en la memoria, en todos quienes habitan estos territorios. Y ese es el gran desafío. ¿Cómo logramos que esa línea amarilla, le puse interés público, podría ser interés de todas y todos, podría ser memoria, podría ser en la práctica, y ese es el gran desafío porque en estos temas de hoy día particularmente, donde los procesos hidrometeorológicos están siendo cada día más intensos y frecuentes, donde los escenarios futuros pueden ser más complejos de lo que hemos vivido porque no los comprendemos, porque todos los datos nos muestran registros nunca antes registrados, etc., la recurrencia marca la diferencia. Vuelvo a lo de Turquía. Me llamaron de Turquía 2 veces, 3 veces, y este año una vez más, porque se conmemoraba un año, ahora el 6 de febrero de 2024, del gran terremoto de Turquía. Recuerden, 60.000 víctimas, aprox, un poco más, 5.000 edificios al suelo. Y la pregunta que tenían ellos era esa: ¿por qué en Chile, si ustedes son un país sudamericano, en vías de desarrollo, no muere gente? ¿Y por qué aquí tanta gente? Y estamos haciendo un documental también, que está en línea, está en turco, lo están pasando al español. En Chile los terremotos no matan gente por su recurrencia. Y la recurrencia influye y cala la memoria, permea la memoria. Ojo con eso, porque no es fácil, no hay receta para la memoria. Tienen que asaltarte, tienen que darte un cáncer, tiene que haber un divorcio, tiene que haber algo que te marque, para que realmente llegue. Si no, es un trabajo sistemático de todos y todas para avanzar y lograr que la memoria se posicione. Por lo tanto, yo no quiero hablar de terremotos ni de cómo Chile vive contra los terremotos porque son tan recurrentes que es casi por defecto que tenemos que saber convivir con ellos. Lo que nos pega fuerte por todas partes es lo que no sabemos o lo poco recurrente. Recientemente unos incendios de febrero mataron a 134 personas. Nadie lo vio venir. Los aluviones, los tsunamis, gran parte de los procesos peligrosos naturales y socionaturales son huérfanos en nuestra planificación urbana, en nuestra legislación. Sí somos robustos en terremotos, pero esa es la excepción. Es lo mínimo con tanta recurrencia. Entonces, ojo con la recurrencia, porque la recurrencia puede marcar la diferencia. El punto, estos no son mis fondos de pensión, el punto es de que los desastres siguen y siguen aumentando. Y lo decía en la presentación del libro, para quienes no estaban en el módulo anterior, es que con todos los saberes, con todo lo que hemos avanzado, con el algodón orgánico, con los jeans Levi's hechos con 1 litro de agua, garantizado, pagas un poco más, pero disminuyes tu huella ecológica, con tu anillo de goma que se supone que sirve para ir a terreno, etc. Con todo lo que sabemos, los desastres siguen aumentando y sigue muriendo gente. Entonces, porque uno debería pensar, ciertamente que, no sé, mi abuelo, el Hugo López Palza, se murió de una gripeciña, como decía un presidente por ahí, ciertamente porque no había antídoto para la gripe. Las hambrunas, las guerras, tenemos hambrunas, tenemos guerra hoy día, pero claramente la calidad de vida y el desarrollo humano ha disminuido lo malo y ha aumentado lo bueno, entre comillas, hay excepciones. Los desastres es todo lo contrario. Y es por eso que el concepto de desastre genera cierto grado de tensión. No nos gusta mirarlo de frente, pero el desastre sigue aumentando. Y sigue aumentando. Y algunos van a decir, no, es que ahora somos más personas, ahora hay redes sociales, hoy día todo se comunica.
El punto es de que si realmente fuéramos sociedades que comprendemos ciertamente el cómo convivir de forma riesgo sustentable, resiliente, esto no estaría aumentando. Sigue y sigue y sigue y va a seguir. No hay ninguna señal. El neto es al aumento. Y ahí está el negocio, para algunos. Y ahí está el tema de la ciencia que comentaban alguna vez, en algún minuto, y esa mirada tecnocrática que vive dándonos la receta, que desde lo tecnocrático vamos a solucionar el problema, y evidentemente que eso es una pequeña parte en esta ecuación que es mucho más compleja. No hay ninguna señal que indique que esta tendencia va a cambiar. Y el escenario que vendrá para el centro-sur de Argentina, ¿sí? ¿Cómo le llaman? Norpatagonia, para Patagonia, puede ser lejos, lejos peor de todo lo que han experimentado. Y por lo tanto, esos 30 centímetros máximos que vi por ahí quizás pueden ser 1 metro, quizás puede ser más, va a depender de la combinación de 1000 elementos, pero ¿quién está pensando en ese escenario que vendrá? Vamos a conversar sobre eso. En 1960 ocurrió, les decía, ¿cierto?, el terremoto más grande del mundo registrado, y es una ruptura de 1000 kilómetros de largo por 200 kilómetros de ancho, y se observan estas viviendas en la localidad de Maullín, en las costas de Puerto Montt. El lago Yanquihue está por acá, estamos en la misma latitud. Esto está a 41 grados de latitud sur, eso es lo mismo, 41 grados, pero mira al Pacífico. Fíjense las viviendas, están todas en pie. El terremoto más grande del mundo, 9.5, no la botó. Esa vivienda fue arrastrada por un tsunami, la sacó, la levantó y la dejó al medio de la calle. El barco también lo trajo el tsunami. Pero en la práctica, sí, el terremoto fue gigante, el tsunami también. Máximo 25 metros de ola fue lo que se logró medir en Isla Mocha, pero en rigor el número de víctimas hasta hoy día, que no se sabe con precisión, alcanzó cerca de 2000 personas, 2000 para un 9.5, lo cual uno podría decir al lado de lo que pasó en Turquía hoy día, o al lado de lo que pasó en Japón, o el 2004 en el Océano Índico, es menor. Ojo, terremoto. La densidad no es diferente. Sigue más o menos parecida, son asentamientos humanos costeros de baja jerarquía urbana. Valdivia era el único asentamiento urbano costero relevante y es por eso que mucha gente le llama el terremoto de Valdivia. Sigue siendo parecido. Esto fue en 1960. Y esto detonó varias cosas, ¿cierto? Ustedes bien lo saben acá. Esto generó un tsunami que rápidamente inundó la costa, pero llegó a Japón. Y no solamente a Japón, sino que primero llegó a Hawái, 18 horas después llegó a Hawái y mató a 61 hawaianos. Un país de Sudamérica estaba matando a 61 estadounidenses. Y luego la onda siguió propagándose por el Pacífico, y 23 horas después impactó la costa pacífica del Japón, cobrando la vida de 144 japoneses. Estas son las costas de Ofunato. Cuando no existían las obras de mitigación estructural que hoy día vemos en documentales o en revistas científicas con sus muros de mitigación, sus bosques de mitigación, sus compuertas hidráulicas, eso no existía. Después de 1960 Japón dijo, nunca más vamos a permitir que algo que viene de lejos, como el volcán que es de Chile y que no es peligroso, nunca más vamos a permitir que muera población japonesa por algo que viene distante, del campo lejano. Y desde ese día, el gobierno central del Japón se ha gastado billones de yenes. El yen está como, bueno, el cambio acá en Argentina no lo sé, pero se han gastado billones de yenes en fortalecer sus costas, con muros, con sistemas de alerta temprana que en menos de 3 minutos te avisan si viene un terremoto con tsunami, hiper sofisticado, y hasta el desastre de 2011, Japón era acá, arriba. Les puedo contar después historias de lo que hemos aprendido de Japón. Mi amigo japonés, el doctor biólogo experto en terremotos y en diatomeas, me dice que acá dice barco de la fortuna número 7. Yo tengo que creerle. ¿Ya? Yo le creo a Yuki Sawai. Que Yuki Sawai envidia mi vida. Me dice, yo envidio tu vida. Después les puedo contar por qué, pero en el shock de la noche. Esto fue en 1960, un tsunami transpacífico. 47 horas después, la foto es mala porque no tengo la original. También es mala porque es de esa época. No todos tenían cámaras en 1960 y probablemente del tsunami lacustre, que ustedes le llaman el Lagomoto, ciertamente deben haber fotos de baja resolución probablemente. Pero 47 horas después, en un hecho poco usual, pero es de libro, el terremoto, como una botella de Coca-Cola ciertamente, agita la cámara magmática y genera la erupción volcánica de este complejo volcánico, ¿cierto? Bien saben ustedes que está compuesto por fisuras, por el cono del Cabo, y hay una caldera ahí, etc. Erupción volcánica, terremoto, erupción volcánica, tsunami, o sea, fin del mundo. Ustedes no tienen idea, y es un trabajo que hemos hecho con ciencias sociales, de la cantidad de gente que se hizo evangélica después de este terremoto.
Y ese es un documental que podrías elaborar. Pero en la práctica, en los cerros, las partes altas de los pueblos inundados, donde se les movió el suelo ¿saben cuánto duró el 9.5, el tiempo? Las placas rompen a 3 kilómetros por segundo. El terremoto tuvo 1000 kilómetros, entre 800, 1100 kilómetros de largo. El terremoto duró cerca de 5 minutos. 5 minutos. Ustedes dicen 5 minutos. En 5 minutos, uno dice, 5 minutos, un huevo duro son 8. Pero ojo, en 5 minutos probablemente, en 5 minutos probablemente más de alguno de ustedes fue fecundado. Y eso. O sea, 5 minutos es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Ojo con eso. Y por lo tanto, en ese movimiento, en ese shaking de 5 minutos, la gente pensó que se les iba la vida. Y por lo tanto, en los cerros se arrepentían, pedían perdón y eran bendecidos. La cantidad de iglesias evangélicas que surgieron en el centro-sur de Chile después del terremoto es sustantiva, es un tema muy interesante, poco estudiado, pero lo hemos detectado por trabajo sistemático con comunidades en estas zonas. El volcán. Ustedes saben lo que pasó después aquí, ¿cierto? Pero lo habían olvidado en el 2011. Ups. Pero la capa está. Probablemente. Por todas partes debe estar. ¿La traza? ¿Sí? Débil. ¿La capa del 60? En mi terreno estaba haciendo un pozo. Encontré la capa del 2011 así de la superficie. Ya. 30 centímetros más abajo, de tierra negra, tenía la capa del 60. Pero el profesor no lo ha publicado eso. No le sacaron. Porque nadie me daba bola. Ya. Hay que darle un fechador ahí para cortar ese queso. Puede ser polen, puede ser cesio 137, plomo 210. Sí, hay trabajo. Sí, no lo dudo. 1960. Consecuencia, y aquí no quiero irme de la memoria, pero consecuencia de ese evento, del terremoto, pero particularmente de ese evento energético que barrió con todos los países del Pacífico. Recuerden que en el Océano Pacífico, en el anillo de fuego del Pacífico, estos terremotos generan grandes maremotos o tsunamis, ¿cierto? Y hasta 1965 no teníamos un sistema de alerta temprana. Nadie avisaba, el agua te llegaba. Por eso murieron 61 hawaianos que estaban en Waikiki, en Waimea, quién sabe, surfeando en Oahu, en Piperland Beach. Y lo mismo en Japón, murieron 144 japoneses porque nadie avisó. A mediados del siglo XX pasaron 3 eventos interesantes. Un terremoto gigante magnitud 9 sobre 9 en Kamchatka, ¿cierto? Hoy día Rusia. Después en 60, Chile. Vaca. Perdón, ¿era ahí? No, más ahí. Perdón, se le está perdiendo toda la sorpresa. Sorry. No, fallé, soy un ser humano imperfecto. Kamchatka, 1952, terremoto gigante con tsunami transpacífico. Chile, 1960, terremoto gigante. Cuando hablo de gigante hablo sobre 9 en magnitud. Sobre 8 grande, sobre 9 gigante. La diferencia es exponencial, ¿cierto? De energía liberada. Y 1964, Alaska. Fueron 3 eventos tan grandes en tan poco tiempo que implicó que el mundo entero, en este caso la cuenca del Pacífico, se organice y crea un sistema de alerta temprana. Que justamente el 2015 cumplimos 50 años y lo conmemoramos en Hawái y lo pasamos súper bien. ¿Pero por qué digo esto? Porque si no hubieran ocurrido estos eventos, no habríamos tenido un sistema de alerta temprana. Recuerden que el 26 de diciembre del 2004 ocurrió un terremoto gigante de magnitud 9.1, 9.3, hay distintos autores en eso, cálculos, en el Océano Índico. No sé si recuerdan, el famoso tsunami del Océano Índico, hay una película española, murió cerca de 250.000 de personas. Ellos no tenían sistema de alerta temprana ese 26 de diciembre del 2004. Nunca antes en la historia reciente había muerto tanto europeo después de la Segunda Guerra Mundial, porque andaban todos de vacaciones en Tailandia, en Maldivas, en Indonesia. Mucha gente falleció. 250.000 de personas murieron sin un sistema de alerta temprana. ¿Por qué? Porque no había ocurrido. Y es más, la ciencia de la época decía que era poco probable que ocurriera. Incluso había un científico que yo conocí en las reuniones en California que hacemos una vez al año en la American Geophysical Union, que es una conferencia científica, Bilam, que era como el loco que estudiaba el Océano Índico, y todos decían, mira, ahí viene el de Bilam. Y venía Bilam y todos como que nos veíamos, porque él estaba estudiando paleosismología y eventos históricos
en la India, en las islas, no se ve Sumatra Andaman, ¿eh? No se ve acá, está por acá. Y ahí no había ocurrido nada. Por lo tanto, él estaba loco. Ni siquiera la National Science Foundation lo financiaba, la NSF, porque era un tema poco... No, ahí no pasa. Y ahí ocurrió, ojo, eso lo podemos reflexionar después, de esa sorpresa. 26 de diciembre del 2004. 250.000 de personas murió. O sea, 250.000. Huge. Los tsunamis son eventos altamente energéticos, tal como la caída de tefra de cenizas volcánicas deja huella, los tsunamis también, ¿cierto? Ellos, una vez que ocurre en el campo cercano la deformación vertical, ciertamente rápidamente, la onda cuando llega a la costa toma el stock sedimentario que encuentra y lo transporta y lo deja en las partes bajas, ¿cierto? Estas capas de arena, que nosotros las cazamos, ¿cierto? Sabemos y diferenciar cuando es capa de inundación de río, cuando es de tormenta o marejada, sabemos cuándo es tsunami. Y esto se conecta con la recurrencia también. Ahí tenemos las capas. Ay, perdón, back, sorry, perdón, fallé. Back. Sí, ahí. Las tenemos por todas partes, las investigamos y las utilizamos como indicadores de peligrosidad, como input para el riesgo. Esto no es un modelo numérico, porque yo puedo hacer magia con Python, con MATLAB, con un SIG o con Excel también, o con las estadísticas y las probabilidades. Esto es real, yo tomo la cabeza de la alcaldesa y del alcalde y la puedo poner ahí y le puedo decir, sácame la escuela de aquí. Esto es evidencia tangente, la puedo tocar, es tangible, y los tenemos, y los utilizamos para validar modelación numérica, inundaciones, etc. Este es el de 1960, por ahí caminaba Palito Ortega probablemente, en esa época. ¿Cuál cantaba Palito Ortega? Una buena de él. No, ¿conoces a Palito Ortega? Ya, ¿quién no? Me fui a 1900. La felicidad. Eso, 1960 estaba parado el hombre, ¿cierto? ¿No? Sí, por lo tanto probablemente ese era el hit del momento cuando esta capa de suelo no estaba enterrada y estaba acá arriba. Y esta que está acá, enterrada, esta fue la que le dio la bienvenida a los españoles. O sea, ellos imagínense ser europeo, hispano-europeo, ignorante, ¿cierto? La gran mayoría, aparte de hediondos y fétidos, ¿cierto? Y que los reciba, venían de Castilla principalmente, una zona totalmente asísmica. Y se encuentran tratando de matar a los mapuches, peleando con Caupolicán y los grandes jeques allá atrás, en el sur, y los recibe este terremoto. Lo tenemos fechado, evidentemente. El mejor ajuste que tenemos, con 2 desviaciones estándar, ¿cierto?, es el terremoto de diciembre de 1575, con un tsunami que es más grande que 1960. En todos los lugares que hemos muestreado, este depósito es más grande. Los deslizamientos multirotacionales que tuvimos acá en la boca del Riñihue también son más grandes. La subsidencia que hemos medido en anillos de árboles también es más grande. O sea, donde medimos es más grande, pero no lo hemos estudiado bien, es incomprendido, pero le dio la bienvenida a los españoles. Mandaban crónicas al rey de España. No sabes lo que ha sucedido. Necesitamos más balas de cañón. Los indios se nos están rebelando. Necesitamos más pólvora. Todo fue destruido por las aguas. El río Valdivia subía las aguas hacia arriba. Murieron más de 1000 ánimas en el fuerte Valdivia. ¿Por qué? Porque semanas antes los habían bautizado. Si no, habrían sido como las cabritas, que se mueran nomás. Como estaban bautizados, tenían alma y por tanto las almas habían muerto. Está en la crónica de Pedro Valdivia de la Biblioteca Nacional de Santiago, que con unos guantes blancos puedes revisarla originalmente. Lo que quiero mostrar con esto es la recurrencia de estos procesos. O sea, Chile, en este caso, y las zonas de subducción que miran al Pacífico, permanentemente son sometidas a eventos gigantescos. Y estas huellas no son de eventos grandes, son eventos gigantes. Ojo que este no es tsunami, este solamente es subsidencia porque acá hay bioperturbación. Acá hay unos gusanitos, unos cangrejitos que se comieron el intermareal e hicieron un suelo raro ahí. Esto es interesante porque el evento de 1960 fue tan grande, pero tan grande, que nadie lograba entender en el mundo por qué fue tan grande. ¿Cómo puede haber un evento 9.5? Si el evento anterior había ocurrido en 1837, y el anterior había ocurrido en 1737, dicen los documentos de la historia, y el anterior en 1575. Bueno, logramos demostrar de que existen terremotos grandes y gigantes. E independiente que ocurran terremotos recurrentemente grandes, no quiere decir que esos liberen toda la energía y por lo tanto el neto es el aumento. Y eso es un nuevo ciclo sísmico que fue revolucionario en ese minuto y es por eso que lo publicamos en la revista más importante del planeta. Eso fue en Nature. Éramos la portada hasta que descubrieron la psoriasis. Éramos la portada.
Nos pidieron la portada, mandamos la figura, los coautores estábamos todos felices. Oh, vamos a hacer portada de Nature. O sea, ya hicimos un aporte a la humanidad. El factor de impacto ni se los digo. Para entrar a Nature, cuando tú mandas el paper, te dice, ¿estás seguro que usted quiere mandar un paper a Nature? Sí, next. ¿Usted sabe que Nature tiene una tasa de aprobación del 98%? Yes, next. Y así te vas. Pega el título, ponga los autores, ya, el abstract, y así te vas. Éramos la portada, era increíble, y alguien descubrió la psoriasis y ya no somos portada. Como anécdota, una clase parecida la dicté en un curso de hidráulica en mi universidad. Terminó la clase y una señorita se me acerca y me dice, profesor, ¿usted me podría decir cuál es la revista donde publicaron el artículo? Ah, sí, es que yo sufro de psoriasis, me dijo, entonces para mí sería súper importante. Claro, estaba muy interesada en la psoriasis y no en el artículo. Recurrencia. Sin recurrencia se debilita la memoria. Ojo, porque el trabajo se hace más difícil. Y sin impacto y consecuencia, más se debilita. ¿Cómo levanto un tema si no murió nadie por la ceniza? ¿Cuántos murieron por la ceniza? Pero quizás, es que depende. Quizás el análisis de pulmonar, de enfermedades crónicas, nos revela, o ya lo revela, y va a ser quizás el volumen 2 del libro, que ustedes bien saben lo que puede pasar con eso. Y quién sabe otras cosas más indirectamente o directamente que se pueden asociar en el largo plazo con lo que ocurrió el 2011. Lo compartimos, las capas se las explicamos a los jóvenes. Esta es una escuelita que está en zona absoluta de inundación, orilla de playa. Sus padres, sus madres sacan algas. Y las algas en la costa las secan y las venden a los chinos que hacen cremitas, que son las que ustedes se echan antes de acostarse hoy día. Probablemente. De allá vienen, de esas algas que sacan estas personas. No se van a ir del lugar. Han tratado de erradicar estos campamentos informales y no hay forma de que se vayan. No se van a ir nunca porque ellos viven del alga. Tienen que sacarlas. Y barren con los ecosistemas. Ustedes saben lo que significa sacar el alga y el pececito se queda sin casita. Tienen que secar el alga y una vez que la secan, a peso seco, se la compran a $1, a nada. Llenan camiones y hacen cremas Nivea y cosas muy... El crema lechuga, no sé si llega a sacar, etc. Las mejores. Tiene más pan. Ah, sí, no, grande, por favor. Lo mínimo, el desde. No, pero en la práctica compartimos con ellos y estos chicos no tienen nada que hacer. Y me preguntan, ¿qué hacemos? Acá dice, ¿qué hacer en caso de tsunami? Elige prevenir buena estrella de invierno para la práctica. ¿Y qué les dices a los chicos cuando el alcalde me dice, no se van a ir de ahí? Estoy pensando en contratar un bus, me dice, para cuando venga el terremoto llevar el bus, subirlos a todos y llevarlos a zona segura que está a 8 kilómetros del lugar. El Cerro Tenten se llama. Es la zona más alta en este estuario. No tienen ninguna alternativa. Está todo lleno de cercos. Tendrían que ser campeón de slalom, campeón de saltada, no sé qué. No van a llegar. No hay nada que hacer. En ese lugar murió mucha gente para 1960 y los pocos que se salvaron fue verticalmente subiendo árboles. Ellos no van a poder. Estamos llenos de esto. El tsunami sigue siendo huérfano en nuestra legislación. Solo el terremoto tiene norma y rayado de cancha. Nuestro territorio, sobre todo de la zona central hacia el sur, está lleno de población mapuche y ustedes también los conocen aquí, ¿cierto? O sea, no los conocen, ellos son de aquí y estaban antes que nosotros. Ellos tienen una historia, que quizás la conocen ustedes, de las serpientes. Bilú, serpiente, ¿cierto? Kaikai y Tren Bilú. Y Kaikai siempre quiere ahogar, inundar, sepultar a la gente y Tren con su ruido ensordecedor espanta a Kaikai y la gente que está aquí sube hacia las partes altas y se salva de la inundación, se salva del maremoto. La historia de Kaikai y Tren Bilú está en los tejidos mapuche. Las serpientes están por todas partes, permanentemente están. Y ellos lo tienen. ¿Por qué destaco esto? Porque para 1960, independiente del gran terremoto que tuvimos, la historia oral, esa memoria permanente de trabajar esta historia, se tradujo en que no tuvimos ninguna ruca mapuche inundada. No hubo asentamiento mapuche afectado por el terremoto, por el tsunami de forma sustantiva, a diferencia del asentamiento humano del hombre blanco. Todo se inundó. Fíjense, esto es Puerto Saavedra, un poquito más al norte hacia la costa aquí. Ya llegó, esto es 22 de mayo, recuerden que esto fue un día domingo, con marea baja. Tuvimos un precursor importante, y muy importante, un sobre 8 el día 21 de mayo, sábado. El día domingo, a las 2:45 de la tarde, tuvimos otro precursor, que la gente ya estaba media alertada, anticipada, habían señales, pero no sabían que iba a ocurrir el evento más grande del mundo, con registro instrumental. Y a las 3:15 de la tarde y unos segundos más ocurre una doble ruptura, de un 9.5. Llegó el primer tsunami. Ya llegó la primera onda, inundó solamente hasta allí. Generalmente no es la más peligrosa. Viene entrando la segunda onda. Viene entrando.
En 1960 han transcurrido más de ¿cuántos años? ¿60? Más de 60 años. Más de 60 años han transcurrido. En 1960 nosotros no teníamos un sistema de alerta temprana de maremotos, obviamente. No teníamos señalizaciones de peligro, de tsunami. No habían celulares que te dijeran, run, Forrest, run, corre, sálvate. No habían simulacros, no había nada de eso. Toda la gente está arriba del cerro. Todos. En Puerto Saavedra solamente murieron 3 personas que estaban arriba de la chicha de manzana, estaban celebrando porque hay una fiesta popular en esa época. Están todos arriba del cerro. Fíjense ella, mapuche. Mapuche. El alcalde actual de Puerto Saavedra es mapuche. Ellos no olvidan esto. Y esto está y es permanente. Ustedes van a trabajar con las comunidades costeras mapuches y te cuentan la leyenda. Y no quiero con esto ser romántico con los pueblos originarios, sino que en la práctica quiero contar que esta historia yo la descubrí tarde. Yo la descubrí siendo un estudiante universitario. Nunca me la contaron cuando era pequeño, tampoco mi papá, no estaba en los libros de mi escuela. La conocí después. Y quizás probablemente si yo hubiera conocido esta historia mucho antes, mi comprensión de los pueblos originarios, mi valoración de ellos habría sido muy distinta. Evidentemente que es importante hoy día, pero quizás habría sido más temprana. Ellos tienen historias increíbles y se conectan con los saberes que mencionaban acá. Se conectan con esta resiliencia y también se contrapone esta mirada antropocéntrica del ser humano privilegiado, especial, único y particular que puede instalarse donde quiera. Yo he hecho excavaciones en toda esta zona. Tengo por todas partes los topollillos, tengo por todas partes a 30 centímetros los discos de Palito Ortega, las tazas, todo, porque el tsunami de 1960 destruyó todo el pueblo. No quise poner más imágenes, pero todo fue destruido, inundado completamente y arrastró con el pueblo entero. Esto es hoy Puerto Saavedra. Fue muy rápido. Bueno, se quedó en el mismo lugar. Igual, the same, no cambió nada. Nada, independiente de lo que pasó en 1960, independiente de la recurrencia que tenemos con nuestros trabajos paleosísmicos y también recientes de eventos de geología de tsunamis, etc. Independiente de todo lo que ha sucedido, independiente de los saberes de los pueblos mapuche, la decisión esta es del Winca. ¿Cómo le llaman acá al Winca? Del Winca. Es la decisión del hombre blanco en esta mirada patriarcal que se puede instalar donde quiera. Lo único bueno que hay aquí es que la CONAF, que es la Comisión Nacional Forestal, la CONAF en Chile, que es equivalente aquí a parques. ¿No? Ah, ya, bueno. Los parques nacionales en Chile hasta hace poco lo ve la CONAF. Cambió recién con Boric ahora, pero en la práctica lo único bueno que ocurrió después de este gran evento es que para cuidar la barra de arena que estaba aquí y para que no se erosionara, sin querer queriendo, la forestaron con pino para controlar la erosión. Y este pino hoy día, porque esta foto es de ahora, es tan robusto que cuando ocurrió el tsunami del 2010, la columna de agua al otro lado fue detenida. Yo medí más de 6 metros al otro lado del tsunami y no pasó. Y hoy día CONAF tiene toda una línea de desarrollo de los bosques de mitigación contra tsunamis que, aparte de todos los servicios ecosistémicos y ambientales que nos dan, paran y detienen peligros del océano. Son corredores de biodiversidad, bien saben ustedes, etc. Entonces, en la práctica, a lo que quiero llegar con esto es de que sí, hay memoria, sí, el pueblo sabe, corre, se salva. Ya quiero llegar al reciente, porque esto hoy día en Chile pasa, la gente corre y corre permanentemente, pero hay otras fuerzas que van en contra de esto. Nosotros podemos hacer 1000 esfuerzos, ciertamente, para comprender el riesgo de desastre, para minimizar sus impactos, para crear conciencia, para rescatar memoria, pero hay otras fuerzas que van en contra de eso y que van a tomar decisiones de quedarse allí, de densificar, de aumentar exposición, porque todavía no son parte de este grupo, ¿cierto? No los hemos invitado y Tampoco tiene como calles anchas como para que la gente... No, pero saben nadar. No, estoy bromeando. A lo que voy yo es que... No, la calidad de vida de ellos, de ellas, es malísima, porque no han olvidado, tal como los sobrevivientes del 60 aquí, no han olvidado la caída de cenizas, quienes siguen vivos, porque todos bien sabemos que varios ya se fueron, varias. Aquí las personas, ante cualquier movimiento del suelo, piensan que el mar puede volver a salirse. Y esto es súbito. O sea, no es como la ceniza que gradualmente va a llegar y te va a hacer fea la vida. Ahí inmediatamente se apagó. Nadie sobrevivió a un tsunami. Se acabó. Entonces, ellos no lo pasan bien, pero no tienen alternativa. Y ese es el tema. La gente en Chile, y probablemente acá, la gran mayoría, no son burgueses como nosotros. La gente, la gran mayoría no puede decidir dónde vivir. La gente vive donde puede. Vive donde puede. Y por lo tanto,
vivo acá y no tengo otra alternativa, se acabó. Y eso pasa, y eso es honesto. Pensar que el Estado está presente en todo nuestro territorio es infantil, no está. Recuerdo que en el Valle del Copiapó, al norte de Chile, tenemos una zona de peligro aluvional. Lluvias intensas y concentradas, ambientes desérticos y montañas de alta pendiente tapadas de relaves mineros, o sea, material hipertóxico con trazas de metales pesados. No solamente es el lodo que te cae, sino con todo lo que conlleva. Esas zonas hoy día han sido, después de la pandemia, gran parte de ellas tomadas por población inmigrante. Está lleno de colombianos, venezolanos, bolivianos, ecuatorianos, en nuestro caso. Hicimos un trabajo, el Estado nos pide un estudio, hicimos el estudio 2 años, levantamos topografía detallada, modelamos numéricamente distintos escenarios, incluimos variables de cambio climático, lluvias concentradas, y etcétera, flujos, volúmenes, etcétera. Propusimos obras de ingeniería para convivir porque el Estado quiere regularizar lo informal, que esa es una historia típica de mi país que formaliza lo irregular. Y hablando con las personas que habitaban en zonas de riesgo, me acuerdo de un caso de una mujer negra, colombiana, y ella me dice, ya nos conocía. Me dice, ¿cómo está? Voy a inventar un nombre. María. Bueno, podría haber sido Juana. Juana. ¿Y cuándo partimos? Porque la idea que le estábamos proponiendo era la relocalización. Y como ya nos habían fallado muchas relocalizaciones, he participado en varios proyectos de relocalización y no es fácil, porque no es llegar y decirle esto es mejor. La cosa es mucho más que eso. Y me decía Marcelo, yo me voy a quedar acá, yo no me voy a ir con mis 5 hijos, yo estoy sola, pero estoy bien. Yo vengo de una ciudad en Colombia, me dijo, donde todos los días que yo salía de mi casa en la mañana, había un cuerpo tapado con papel de periódico en la esquina, aquí o allá. Yo llevo 5 años aquí y nunca he visto eso. Este es el lugar más seguro del mundo que he tenido en mi vida. Por lo tanto, nuestra mirada del riesgo es nuestra mirada desde nuestras experiencias, saberes y percepciones. Pero la mirada de quienes habitan el lugar que tú me dices probablemente es muy distinta. Mirarlo como lo ven ellos, ellas, puede hacer la diferencia y reconstruir escenarios de relocalización compartidos con una escucha importante de sus necesidades puede marcar la diferencia. El punto es de que los manuales de relocalización no existen. Dependen de la cultura, del lugar, de 1000 aspectos y generalmente son brutales, por no decir negligentes, por no decir... sí. Yo creo que por ahí va. Entonces, hay nuevas formas. ¿Podemos reflexionar sobre eso? Sí, vamos a reflexionar sobre eso, perdón. Sigo, esto es 2004. Vamos ahora al presente, estamos llegando al 2011. Esto fue el gigante del sudeste asiático, no puse más imágenes. Él está llorando, la imagen la recorté. Él está llorando, abajo está su hijo pequeño ahogado en Chennai. Antiguamente le habían puesto los ingleses Madras. Recuerden que India reconvirtió todos sus nombres a los nombres originales después que sacaron a los ingleses. Y él no logra entender cómo falleció su hijo pequeño. Nadie le avisó que venía un tsunami gigantesco desde Indonesia. No sintieron el terremoto. Lo mismo pasó en Sri Lanka. En Sri Lanka las mujeres suelen lavar la ropa en el mar en la mañana y el tsunami arrasó con todas y todos sus niños, etc. 250.000 de víctimas es mucha gente. Es mucha gente. Y eso pasó el 2004. Sí, uno puede decir, el 2004 yo no había ni nacido quizá, pero estos eventos son los más peligrosos del mundo y con esto quiero, ¿por qué toco el tema? Porque matan muchísima gente rápidamente. No tenían sistema de alerta temprana porque nunca había ocurrido. En rigor sí había ocurrido. El equipo con el que yo trabajo lo publicó en Nature también después, que demostró con la misma metodología que habíamos aplicado en el sur de Chile con los eventos del 60, los antecesores del 2004 y estaban uno tras otro marcados en la isla Platon Island, en Tailandia, en Indonesia, aparecieron incluso en África, etc. Los mismos trazadores. Nadie sabía. Los holandeses, cuando llegaron a conquistar Indonesia, que hablan un idioma raro, ¿cierto? Los indonesios, entre holandés, español y las lenguas de ellos, los holandeses llegaron justo después. No estaba en la historia escrita el evento, pero había ocurrido uno tan grande como el del 2004, nadie lo sabía, era una zona, se supone que no ocurrían eventos gigantes, no tenía nada al respecto. ¿Qué pasó el 2008? Chaitén. 2004, 2008. Me estoy acercando. El 2008, 2 de mayo. Comienza previamente una crisis sísmica local. Temblores, no paran los temblores. Y el 2 de mayo entra en erupción, nadie sabía qué. Gran parte de los especialistas y la comunidad pensaba que era el estratovolcán que está aquí, gigante, el Michibahuida, tremendo volcán.
imponente, donde él compró las tierras, Douglas Tompkins, ciertamente el fundador de North Face, y que murió en Suley, en un kayak, ciertamente en el sur. Está bien, está bien. No estaba en el ojo de los especialistas. El Servicio Nacional de Geología y Minería, Geomina en Chile, ni siquiera la tenía en el foco como un volcán riesgoso o peligroso. No estaba en el ranking, porque era algo, sí, claramente, era un volcán, pero nadie lo había investigado y la academia estaba en el confort de investigar los eventos que sí tenían un currículum volcánico, un Hudson, un esto otro. Dejó la crema este volcán. Una erupción subcliniana, ustedes saben que cayó ceniza probablemente aquí el 2008. El pueblo completo, lo hemos estudiado muchísimo. El último proyecto que terminamos fue grande. Yo lo lideré también de la reconstrucción de Chaitén y es un desafío que se los regalo porque en la práctica esto ocurre el 2008 con el gobierno de nuestra presidenta Bachelet, la primera presidenta mujer en Chile. Y Bachelet dice, hay que hacer un estudio. Entonces aparecen las universidades y la UC, donde yo trabajo, se gana el estudio. Y ellos dicen, vamos a hacer un análisis multicriterio. Vamos a mezclar múltiples capas de información, uso del suelo, batimetría, vegetación, distancia a puertos, etcétera, vientos predominantes, y combinando todas estas variables en matrices, vamos a jerarquizarlas y vamos a aplicar un modelo que nos va a decir dónde vamos a reconstruir la nueva Chaitén. Muy sofisticado. Fueron portada de un diario mentiroso que se llama El Mercurio, en Chile. Y salían ahí todos, revista del sábado, y aparecían mis colegas, los cerebros de Chaitén. Lo tengo en mis clases. La erupción duró 2 años. Terminó en diciembre del 2009. Ese es el tema con los volcanes. Comienzan y nadie sabe cuándo terminan. Y eso sí que es complejo. Esto es complejo. No tenemos idea si va a ser para allá, para acá, para acá. Lo que sí sabemos es que las cenizas se vienen para acá. Eso es concreto. Eso sí es concreto. Eso no es tema, eso es por defecto. Pero cuándo termina esto no tenemos idea. Pasó de una etapa explosiva al 2008 a efusiva al 2009. Tuvimos puntuales flujos piroclásticos, pero el tema de que los lahares se encargaron, estos aluviones volcánicos en simple, se encargaron de borrar el asentamiento humano, fue completamente sepultado. Los depósitos que yo medí, no sé, gigantes por todas partes, viviendas destruidas, y el gobierno de Bachelet, primero que nada acá no había memoria de esto. Nadie sabía que estaba, como tú mencionabas, tú hacías una excavación acá para un pozo con agua o una noria, ¿se llaman norias acá? ¿Sí? Y las capas aparecían permanentemente y a la gente le llamaba la atención una capa de ceniza, una capa de suelo más maduro, orgánico, un brownie y algo muy claro, un brownie y algo muy claro. Nunca se lo habían preguntado ni cuestionado y nunca nadie desde la geociencia les había explicado que eso eran capas permanentes y recurrentes de erupciones del pasado, incluidos flujos piroclásticos, que es mucho más peligroso que una caída de tefra o ceniza. Bachelet creó la ley Chaitén. La ley Chaitén decía relocalización, pero no tenemos una ciudad inmediata. La ley Chaitén implica un subsidio. Y este subsidio implica que te compro tu propiedad a precio de mercado para que te vayas de Chaitén, 1. Te doy un bono importante, como para un Citicar, para que te hagan una idea, un auto pequeño, 16 millones de pesos en esa época. Y te lo mantengo por 2 años. La gente de Chaitén fue sacada, nadie murió. Más de 4.000 personas de este pueblo fueron sacadas de acá, de Futalefú, ahí van 5.000, de Palena, de todas partes fueron sacados. Nunca antes habían sacado a tanta gente en tiempo real. Aquí no hubo fallecidos. Y esto fue grave. O sea, fue muy rápida la acción. Manejo y gestión de emergencia. Rápido. Inédito. Los mandaron a vivir a Puerto Montt, los mandaron a vivir a Chiloé, los mandaron a vivir allá. Los perros, las mascotas se quedan. No podían creerlo. Tu gallina regalona, tu cabra. Tu perro, tu gato. ¿Quién dejaría al perro? ¿Quién deja al conejo, al cuy, al hámster? Yo no dejaría, yo tengo 3 especies no humanas, independientes de los ratones y conejos que habitan en mi casa, que no las dejaría por nada. No cabían en las barcazas. Solamente un bolso pequeño, una mochila, y las mascotas se quedan. La historia es más larga, sabrosa, ¿qué pasó con las mascotas? Con el bono, las familias llegaron a Puerto Montt, una ciudad urbana. Los puertomontinos les aumentaron el arriendo porque venían con un bono. A las 2 semanas a don Juan le robaron los bidones de gas que tenía fuera de su casa porque nunca le habían robado nada en Chaitén. Fue a buscar trabajo y le pidieron un currículum vitae. Él cortaba leña. ¿Qué es un currículum vitae?, nos decía. Después le robaron las bicicletas de sus hijas, afuera, porque siempre apoyaban sus bicicletas afuera de la casa. Su vida se fue a la punta del cerro. Aquí ganaban muy poco dinero y tomaban el vino más barato,
ese que te raspa, pero bueno. Llegaron a Puerto Montt y empezaron a tomar ron. Tengo un bono, nunca se habían visto con $1.000.000 en la mano. Las botillerías comenzaron a vender mucho ron, el ron más bueno, digámoslo así, en simple, el más pirulo, no sé cómo dirán acá. Comenzó el alcoholismo, comenzó la violencia intrafamiliar, comenzaron los divorcios y la fragmentación de los hogares. Se armó una bola de nieve que hasta hoy día seguimos investigándola y que nadie vio venir por una relocalización, porque queríamos lo mejor para ellos. Cambió el gobierno. Esto fue el 2009. Venía la relocalización, ya estaba definido el lugar. La academia decía, wow, lo logramos. Yo comía empanada con pebre cuchareado y mi buen vino para celebrar. Decía, esto es inédito, por lo menos en lo que va del Holoceno y Antropoceno, nunca en mi vida, aunque el Antropoceno está en tensión, obvio, nunca había pasado en Chile que se relocalizara algo recientemente. Como mis estudiantes brindábamos, bien, que se puede, la ciencia, contribuye a la relocalización. Diciembre de 2009 para la erupción. Enero del 2010. En diciembre ganó la derecha. Después de 50 años en Chile democráticamente ganaron. Y el 27 de febrero del 2010 vino el terremoto chileno, con el tsunami. Todo el dinero que había para la relocalización de Chaitén se fue por el caño. Se refocalizaron los fondos y la nueva Chaitén quedó en ciencia ficción. No se hizo la nueva ciudad. La gente estaba afuera viviendo con la promesa de que les iban a hacer una nueva ciudad cerca, con todo lo que le habían vendido, con las reuniones, con participación comunitaria, con mapeo comunitario, con escuchas y etc. La gente volvió. Si ustedes miran Chaitén hoy día, la gran mayoría volvió. Pero volvieron no todos ni todas. Solamente volvieron los que no lograron rehacer hogar. Y ese es el gran tema. Solamente que los que lograron hacer hogar se quedaron. Pero muchos no lograron rehacerlo. Y eso es hiper complejo. ¿Cómo yo hago un nuevo hogar? Con todo lo que significa, con todas las redes, significados. Gran parte de las familias fragmentadas, los que no lograron adaptarse a la vida urbana, los que no lograron acoplarse o sus redes, como mencionaba, se nos fue la economista. Sí, está bien. Estamos investigando eso, el tema del rehacer, el hacer y deshacer hogar, y cómo influye en procesos de relocalización, y cuáles son las claves que se deben considerar para que el relocalizado pueda rehacer hogar, o la relocalizada. Y ese es un gran desafío en tensión. 2008, un hito, un caso de estudio. 2010, tuvimos un terremoto gigante. Les conté al principio, yo estaba haciendo una investigación y ocurrió esto. Yo tuve que encargarme del bosque de mitigación, de la altura del muro. Me dijeron, Marcelo, ¿de qué altura tiene que ser el muro? El muro tiene que tener una longitud por lo menos de 4 kilómetros. Y por lo menos y todos los modelos y escenarios que tirábamos con las peores condiciones, con baja presión, con marea alta, un terremoto similar al del 2010, es un muro de 12 metros. Como los japoneses. Calcularon los costos, nuestros ingenieros, el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Obras Portuarias, la Dirección de Obras Hidráulicas. No podemos pagar eso. Y si lo dejamos en 3 kilómetros nomás de longitud. Ya, los números, etcétera, los modelos, los escenarios, etcétera, batimetrías detalladas, topografía, ni les digo todas las cosas que hicimos acá. No nos alcanza. ¿Y qué pasa si lo dejamos en 6 metros? 6 metros es la mitad, no va a ser... Les cuento la historia corta. El muro de Dichato contra tsunamis quedó en 2,5 kilómetros y con cota de coronamiento de 5,1 metros. 5,1 metros donde hay 3 metros enterrados para evitar el socavamiento por la erosión cuando las olas entran y salen, y queda fuera 2 metros nomás. Este es el murito. Y cuando mis amigos japoneses van a Dichato, el municipio les dice, este muro lo calculó Marcelo Lagos, le dicen. Y mis amigos japoneses me escriben después, Marcelo-san, why? ¿Por qué haces muros tan cagones? ¿No? Y les tengo que mandar los informes. Sí, desde la academia podemos hacer cosas increíbles. Podemos hacer informes técnicos increíbles y hacer las mejores recomendaciones. Pero en el mundo real eso no va a llegar. Y ese problema va a seguir. Entonces, evidentemente que mi chaqueta de lo cuantitativo, del laboratorio, y de los isótopos radiactivos y los modelos numéricos, los tengo ahí, pero gradualmente los fui guardando. Sigo haciéndolo, pero ya no muero tanto por eso. Pero no porque no quiera, porque me di cuenta que hicimos tantas cosas que no lograron permear, llegar al mundo real, que me dediqué a hacer charlas en Argentina. No, que me dediqué a comunicar, a estar con las comunidades y en conjunto hacer proyectos con las comunidades, que me llena mucho más. Gano menos dinero, pero porque esto pagan mucho. Y ahí entro en la pregunta que no voy a comentar porque están grabando, pero después la comentamos en el café. 60 localidades destruidas, tuvimos 525 víctimas. De esas 525 víctimas, 156 ahogadas por tsunami y 25 desaparecidos.
Para un evento 8.8, para un tsunami que yo medí con esta manito, con equipo geodésico y láser de alta precisión con errores subcentimétricos, alturas de olas de 30 metros. 30 metros. 30 metros es un edificio mínimo de 9 pisos. Acá hay edificios de 9 pisos, me imagino. Ya, esos son 30 metros. Un poste del alumbrado público, ¿cómo le llaman? ¿Un poste de la luz? Eso promedio en mi país miden 7.5, no sé cuánto miden acá, pero es como un estándar global. 7.5, entonces cuando caminen por ahí, 7.5. Medimos en las costas de Constitución, en las costas de Tubul, cerca de 30 metros. En algunas partes 12 metros, porque son comportamientos diferenciados, hay varias variables que entran ahí, pero claramente todo lo que está bajo 30 metros puede ser afectado sin ningún problema. Hoy día Chile no tiene un sistema que permita planificar y convivir con este peligro. No estamos hablando del, ¿cuánto se llama el Marelago? El lago Moto. Estamos hablando de 30 metros. El lago Moto es un bebé de pecho al lado de un tsunami de estas dimensiones. Y no quiero que lo tomen a mal. En la práctica lo que quiere decir que nosotros no tenemos un estándar de planificación y ordenamiento territorial ni normativa robusta al respecto. Y hemos tenido recientemente tremendos eventos. ¿Qué esperan para el lago Moto? ¿Quién lo va a visibilizar si no lo hacemos nosotros? Si no rayamos con una brocha y pintamos hasta acá llegó el agua. Si no lo ponemos en valor. Ojo. Pero, ¿qué pasó con la gente en 2010? Chile, en 1997, comenzó el proyecto Cartas de Inundación por Tsunami. El proyecto Cartas de Inundación por Tsunami para los principales asentamientos costeros de Chile cayó en la Armada. En nuestro país, por razones históricas, ciertos centros de investigación están en las Fuerzas Armadas. Y el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, que nos hace, por ejemplo, las batimetrías, que ve las estaciones del nivel del mar y otras cosas más vinculadas con el océano, está con los Navies. Ellos manejan el SNAM, que es el Sistema Nacional de Alerta de Maremotos, que se creó en 1965 junto con el Pacific Tsunami Warning Center en el Pacífico. Siempre han estado sentados ahí. Tienen varios computadores, tienen estaciones de nivel del mar en línea, contacto satelital con GOES, en tiempo real, 1000 cosas. Lo único que tenían que hacer el 2010, ese 27 de febrero a las 3:34 de la madrugada, era apretar un botón rojo y activar el warning. La alarma, no alerta, no watch. El corre por tu vida. Nunca lo habían apretado porque nunca habían tenido que apretarlo desde 1960, pero en el 60 no existía. El SNAM, el Sistema Nacional de Alerta de Maremotos Chileno, se creó en el 65. Imagínate toda la vida levantarte, ir a tu trabajo, sentarte, tomar tu café y esperar, ¿cuándo apretaré este botoncito? Y ese día no lo apretaron. El chiste dice acá, los datos no predicen un tsunami con absoluta certeza. Yo te invito a estar tranquilo. Güey, si fuera mexicano. Falta la banderita chilena. La verdad es que este es un magneto de refrigerador que el 2010, cuando fuimos a la sesión en California, en San Francisco, tuvimos una sesión especial del terremoto y tsunami en 2010 ahí, la estaban regalando a la entrada de la conferencia. Y yo lo sentí como que este sombrero es para mí, me dije. Entonces me traje varios para mis estudiantes y los tengo pegados en un refrigerador por ahí. Pero como los estadounidenses no deben intervenir en la realidad política de cada país, no pusieron la bandera chilena ni nada, pero era para nosotros. Era el 2010, era la sesión y lo estaban entregando ahí. En Hawái, ese 27 de febrero del 2010, en Waikiki, ahí arriba, en el Kilauea, mejor dicho, dentro donde está el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, estaban unos amigos, entre ellos un cubano, que habla español. Ese día él tenía día libre. Imagínate lo mismo, estar en Hawái, y en el centro de alerta de tsunamis del mundo más importante, y el día que ocurre un 8.8, que el 2010 no había ocurrido nada parecido, a excepción del 2004 en el sudeste asiático, pero ese era otro océano, estaba con día libre. Estaba comiendo con su familia en las playas hawaianas, en un restaurante, y se le activa el beeper. Usaban beeper. Él me contó la historia. Nos tomamos unos bourbon de Kentucky, recuerdo, cuando me contó esa historia, en San Francisco. Y la mujer le dice, ¿qué te pasa? No, nada, le dice, es que hubo un terremoto importante en Sudamérica, le dice. Ya, y se quedan comiendo. Y él lo notaba nervioso. Pero es grave, le decía ella. No, mis colegas se van a encargar de hacer la alerta para todo el Océano Pacífico. Deben estar en tensión porque es un evento grande, muy grande. Ella, como una mujer enamorada, ¿cierto? Porque el amor es más fuerte, le dice, ¿quieres ir? ¿No te complica? Anda, yo me quedo con las niñas. Y se fue.
Fue a ayudar a porque él habla español y sus colegas no hablaban español. Llegó al Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, habló con los gringos y le dijo, ¿cómo van? ¿Todo bien? ¿Los protocolos? Perfecto. ¿Puedo llamar? Yo hablo español, les dijo. La historia de él es otra, cubano, que hizo su doctorado en Estados Unidos, volvió a Cuba y lo mandaron a cortar caña y se escapó y bueno, etc. Terminó trabajando ahí. Llamó a Chile, fuera de todo protocolo, porque no está en el protocolo hacer una llamada en español a los países donde un tsunami está golpeando. Y habla con el marino en Chile, que estaba de turno ese día, y le dice... son 4 que estaban ahí. La historia es más larga, es sabrosísima. Le dice, ¿y cómo va la emergencia? Acá estamos con mucho trabajo. Me imagino que ya sabe lo que tienen que hacer. Sí, estamos cumpliendo con el protocolo. Ya, aquí en Hawái nos vamos a encargar de diseminar la información a toda la cuenca del Pacífico. Seguimos con Perú, Ecuador, etcétera, México, etcétera. Así que hagan lo suyo. Ok, ánimo, vamos que se puede, estamos con ustedes. Cuelga. Al otro día me cuenta él que lo llamó CNN, Estados Unidos costa a costa, y lo despiertan y le dicen, ¿qué opina usted de que Chile no haya activado la alerta el día de tsunami? ¿Pero cómo? Si yo hablé con ellos. Y no la activaron. Y no la activaron. La historia es más sabrosa, yo les puedo contar después por qué no la activaron. Pero no la activaron. Con todos los saberes, con toda la tecnología, con todos los sensores, con todos los satélites, no se activó. Pero la gente corrió. Tuvimos un tremendo tsunami a las 3:34 de la madrugada, con neblina, con ruido, con gritos, con incendios, con todo eso, con un evento que te manda al suelo y que no te permite mantenerte en pie. Solo 156 víctimas que murieron en condiciones muy particulares. Gente que estaba acampando a orilla de playa, en un bosque denso y que trató de correr en la noche y se desorientó y el mar los atrapó. Adultos mayores que estaban en un bus estacionado en un lugar donde no deberían estar y los adultos mayores quedaron atrapados debajo de un puente. Familias que estaban acampando en una isla, orilla de playa, donde no tenían ninguna alternativa para salvarse. O sea, la gente que murió por el tsunami o personas que volvieron a sus propiedades porque la autoridad decía por radio, después de lo que dijeron los marinos, vuelvan a sus casas, no hay alerta de tsunami. Y la gente bajó, y eso está en las radios, está documentado. Nuestros especialistas de geociencias que asesoraban al gobierno llegaron a la Oficina Nacional de Emergencia y, sin ser expertos en tsunami, le decían a la autoridad, los datos no indican que haya un tsunami. Entonces, yo los invitaría a estar tranquilos. Se las hago corta. Nuestros mareógrafos en la costa tenían una memoria y capturaban los datos cada una hora. Cada una hora se llenaba la tarjeta y mandaban los datos a un satélite geoestacionario, que están muy lejos, GOES, y eso bajaba a Hawái y de Hawái volvía a Valparaíso y nos decían cómo estaba el nivel del mar. Y donde ocurrió el gran terremoto y tsunami no teníamos puertos relevantes. El único puerto relevante era Talcahuano. Y la tarjeta se llenó a las 3:33 aproximadamente, mandó los datos al satélite y cuando ocurrió el terremoto, por lo tanto la señal que ellos tenían era de antes del terremoto, y tuvieron que esperar 1 hora para que nuevamente el mareógrafo mandara datos al satélite, bajaran a Hawái y de Hawái llegaran a Valparaíso en Chile. Y en esa hora ya todo había sido borrado. Hoy día es cada 5 minutos, cada 10 minutos la frecuencia normal, cada 5 minutos en caso de una emergencia relativamente leve y puede ser cada segundos, pero lo aprendimos después. En ese minuto nadie había pensado que era importante tener tiempo real de la señal. Hoy día incluso tenemos un acuerdo con Elon, que anda por acá, me contaron, para tener acceso en tiempo real, etc. Detalles, aprendizajes, siempre se puede mejorar. Mejora continua, es parte de... ¿Cómo estoy con los tiempos? En la quemada, me excedí. Sí, perdón. Sí, te pasaste un poquito, pero perdón. Hoy día estamos llenos de señalizaciones. La pelea que dimos en ese minuto para convivir con el peligro de tsunami en Arica, donde fuimos declarados personas no gratas, desastrólogos, que queremos asustar a la gente y a la inversión, hoy día están por todas partes. Si ustedes van a Chile, a las costas, en todas partes van a encontrar señalizaciones que dicen, usted está en zona de peligro, esta es una vía de evacuación, usted a 30 metros de altura está en zona de seguridad. Y el Estado se encargó, en una medida importante y necesaria, pero cosmética, de indicarle a todo el mundo que las zonas costeras en Chile urbanizadas y densamente pobladas están expuestas a este peligro. Podría ser otro peligro, este es un peligro. Y se acabó. Esa es la solución del problema. Tapar la luz del sol con un dedo. Chile sigue construyendo escuelas en zonas de peligro, en zona costera. Chile sigue construyendo vivienda social en zonas costeras. Pero tenemos señalizaciones. Pero tenemos un aviso al celular que me dice
Corre, viene un tsunami, un sistema súper sofisticado que se activa a veces por error, pero funciona. El apuesto, no, de verdad, el apuesta, y es importante, yo no digo que esté malo señalizar, tampoco digo que esté mal usar la tecnología para alertar, pero el problema de fondo nos ataca. Entonces nosotros, desde nuestros saberes y conocimientos, desde la academia, y quienes viven en zonas expuestas a peligros, tratamos de dar la pelea, pero el Estado sigue con la cosmética. El fondo del problema no se ataca. La gente se salvó no por el aviso, no por la señalización, no por la tecnología, porque en la memoria está una recurrencia permanente de eventos que han marcado la historia de mi país. Y en Chile se corre. Si tú estás en la costa y se te mueve el suelo, nadie va a dudar que tienes que correr hacia arriba o evacuar verticalmente en lo que sea, y si no, tomarte de algo. Es una conducta adquirida, pero no es cultura, uno podría decir una cultura sísmica. Lo podemos tensionar, sí, si entendemos por cultura algo que se construye en conjunto y que trasciende y que todos replicamos y repetimos, etc. Sí, es una cultura sísmica. Pero nadie puede tomarse esto como que esto es fruto de un gobierno o de una acción concreta, etc. Claramente suma para la población flotante o turista. Ustedes están llenos de turistas acá, que no tienen ni idea probablemente de cenizas u otros peligros. Suma, evidentemente, pero no va al fondo del problema. Se sigue construyendo exposición y, por lo tanto, riesgo de desastre en mi país. 2011. Todavía no entra en erupción el Puyehue, o el complejo volcánico Puyehue-Cordón-Caulle. En marzo, esto fue en junio acá el Puyehue, en marzo ocurre un terremoto gigante en Japón. Japón creó el concepto tsunami, ola de puerto, ola de bahía. Ellos se peinan con esto. Ellos crearon los muros contra tsunami, los bosques de mitigación, los sistemas de alerta temprana más sofisticados con evacuación diferenciada. Gran parte de mis saberes derivan de mis profesores de Tokio, de la Universidad de Tokio, y también de Tsukuba, etc. Todo fue sobrepasado. El peor escenario que en algún momento comentamos acá, ocurrió. Un evento que no ocurría hace más de 1000 años. El antecesor del 2011, el terremoto antecesor de esto había ocurrido el año 869, el famoso terremoto y tsunami de Yohan, que está en la historia escrita, porque ellos tienen una historia gigantescamente larga, por escrito, a diferencia de nosotros, y lo habían olvidado. Estaba en la memoria, ellos sabían, si ustedes miran fotografías aéreas, que son escasas, previas a la Segunda Guerra Mundial, los asentamientos humanos japoneses en su mayoría estaban arriba, no estaban en la costa. Después de la Segunda Guerra Mundial, y esto está en detalle en una editorial de Science, una revista científica del 2011, de marzo del 2011, justamente días después del evento, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón se tiene que levantar y, entre otras cosas que pasaron, fue que comenzó a instalar fábricas y viviendas para los trabajadores en zonas costeras, cosa que nunca habían hecho. Ellos crearon la famosa piedra tsunami, que son unas piedras que están talladas, que yo cuando recorría Japón en mis trabajos de campo, de terreno, le decía a mis amigos, a mis amigas, yo pensaba que eran animitas. ¿Animitas, se entiende? ¿Cómo cuando muere alguien en la calle y hacen una casita? Una lápida le llaman allá. A mi país le llaman animita. Muere alguien y una camiseta de fútbol, por ejemplo. Claro. Bueno, yo pensaba con mi mentalidad latinoamericana que eran un samurái, se lo echaron. Algo pasó por ahí, muerto, decía. Pero un día me explicaron que no eran lápidas, sino que esas casitas, esas piedras que tenían símbolos japoneses, decían en japonés antiguo, no construyas tu vivienda abajo de esta piedra. Y eran, pero súper antiguas, son las primeras señalizaciones formales que tenían de tsunami, y post Segunda Guerra Mundial se disparó todo y empezó la densificación del uso del borde de la zona costera particularmente, y con ello la construcción del riesgo por el aumento de exposición y etcétera. Pero como sabían que estaban expuestos, ellos desarrollaron después de 1960 numerosas estrategias para mitigar el peligro con obras de ingeniería, con puertas y etcétera, las cuales todas fueron sobrepasadas porque las probabilidades no fueron capaces de explicar la probabilidad de que ocurriera este evento. Ahora, no es que no sean capaces de explicar, ciertamente el hecho de que sea poco probable no quiere decir que no puede ocurrir, ¿cierto? Pero cuando a la autoridad tú le dices que un evento es poco probable, la autoridad va a pensar que es imposible, obviamente. Y ahí hay un tema con la comunicación científica. 2011 es un hito, el país más preparado del mundo, completamente sobrepasado, más de 19.000 víctimas, principalmente ahogados, adultos mayores la mayoría. Todas las obras de mitigación fueron sobrepasadas, la gente que pudo correr, porque hacía mucho frío, se estaban abrigando una capa, 2 capas, 3 capas, las olas ya estaban desbordando, jamás pensaron que las obras de mitigación iban a ser sobrepasadas, había una ilusión de invulnerabilidad, que yo estaba protegido por la ingeniería, llegaron a los albergues fueron completamente inundados, todo fue sobrepasado. Japón aprendió la lección. Japón hoy día tiene 2 formas de planificar el territorio ante este tipo de peligro. Está el tsunami recurrente, que lo puedo atenuar y contener, o sea, nada puede detener a un peligro hoy día. Japón tiene una regla por ley, nada puede detener a un proceso energético de la naturaleza.
pero sí podemos tener más tiempo para evacuar, pero sí podemos quitarle algo de energía, pero es imposible detenerlo. Por lo tanto, el paradigma cambió después del 2011. Y por otra parte está el evento, ese es el level 1 o el nivel 1. Luego está el tsunami nivel 2, que es que es gigante, que nada lo va a detener y la única posibilidad es evacuar. Evacuar, corre por tu vida. Pero agregaron una tercera regla, y que es ley hoy día en la costa pacífica japonesa y probablemente por el terremoto que tuvieron ahora en la otra costa, la van a implementar también, que es que prohíben el uso residencial donde existan antecedentes de un tsunami reciente o pasado que haya alcanzado sobre el terreno columnas de agua superiores a 2 metros. Si hay algún antecedente que indique que un estudio, una crónica, un documento, huellas en la geología, etcétera, que en el pasado reciente ocurrió un tsunami con más de 2 metros, no puede haber uso vivienda, gente durmiendo ahí, viviendo. Sí puede haber un puerto, sí puede haber un centro de investigación, porque la gente no habita ahí, pero... Un reactor nuclear. Bueno, es que ese es otro tema. Ni te cuento. Sí. Bueno, ese es otro tema. Esto da para mucho, pero la parte de lo que quiero decir es que Japón, con todo lo que sabía, con toda la memoria que tiene, ellos crearon el concepto, ni siquiera Darwin cuando estuvo vacilando por acá, le llamó tsunami al que experimentó en 1835, fue sobrepasado, independiente de la memoria que ellos tienen. Ellos son increíbles, estos tipos guardan los ladrillos. Tú vas a los museos en Hokkaido, vas a Kobe y puedes ver unos museos de 6 pisos donde subes y encuentras el computador del operador de la máquina grúa que lo encontraron botado con arena por ahí y ahí lo dejaron como un recuerdo, un objeto que te recuerda, o etcétera, el arte, todo. O sea, ellos en memoria son un monstruo. Ahí están los museos de realidad virtual que tú entras y vives la experiencia, que se cae un poste y el fuego y el agua te pega y cómo abrir una compuerta cuando viene un tsunami y no tienes que abrirla, cómo abrirla, etcétera. Sin embargo, no fue suficiente. Entonces, ¿cuánto necesitamos para poner en valor la memoria? 2015, tuvimos un tsunami nuevamente en Chile. Terremoto magnitud 8.4. Un tsunami que yo medí 13.7 metros al sur de Punta Lengua de Vaca. Tuvimos 6 víctimas. 8.4. Un tsunami de 13 metros. 6 víctimas. Y también en el 2014 tuvimos un 8.2 en Iquique, Pisagua, también con tsunami, pero fue menor. Lo máximo que medimos fue 5.3 metros de tsunami y no murió nadie. O sea, hubo colapso estructural, 2 o 3 personas, pero eso fue en otro lugar particularmente especial. Y a ojos del mundo nos miran como, ¿cómo lo hace Chile para estos terremotos tan grandes y que muere tan poca gente? ¿Cuál es la receta? La receta es lo que les decía al principio, esa recurrencia, esa normativa y esa ética y fiscalización que permanentemente acompaña. Estoy terminando. ¿Se acuerdan de lo que pasó en Tonga? En Tonga tuvimos una erupción volcánica el 2022, enero. Nadie podía creerlo. Me llegó la imagen en su momento y se la mandé a un amigo vulcanólogo, Luis Lara, que trabaja en la Universidad Austral ahora. Era compañero mío de trabajo, pero se fue. Trabajaba en Cerna Geomín, pero se cansó. Perdón. Cariño, Luis. No es fácil trabajar en el servicio público. Explotó un volcán submarino que claramente generó ondas de tsunami. Rápidamente me pongo a ver los mareógrafos en línea, que están disponibles casi todos, excepto Perú, y ustedes también los tienen en línea, los pocos que tienen para el Atlántico, y la señal estaba comenzando a aparecer, estaba llegando al tsunami. Pero qué raro, era muy rápido, rarísimo. Y está a la marca, el nivel del mar en algunos lugares estaba aumentando y en otros lugares estaba subiendo fuera de la tendencia normal de la marea alta y la marea baja. Después estaba pasando, pero ya marcó Rapa Nui o Isla de Pascua, marcó la costa chilena, pero no estaba llegando el tsunami, pero estaba a la marca. Y en ese minuto, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico manda un correo a todos quienes estamos en la base de datos, y evidentemente va a los gobiernos primero de turno, y nos dice, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, que es el más importante del mundo, se declara incompetente para manejar esta emergencia. Invitamos a cada país a gestionar y manejarla. Porque nosotros no somos capaces de detectar propagación y altura de ola y tiempo de arribo para un tsunami detonado por erupción volcánica submarina, porque todos nuestros modelos están diseñados y pensados para terremoto, no para volcán submarino. No teníamos. Y en Chile, que nos creíamos los boinas negras y los Conan, ¿quién es mi Conan? El churrete de los regalos. No sé cómo le llaman acá eso. Quedaron helados y dijeron, acá nos tenemos que rascar con nuestras propias uñas. Chile no tiene nada al frente.
Lo único que tenemos al frente es a 4.000 kilómetros una isla, Rapa Nui, que teníamos que esperar que la señal llegara a Rapa Nui para saber si evacuábamos a la gente en la costa de Chile. Estábamos así. Logró marcar 70 centímetros en Isla de Pascua y llegó a Chile. Chile ya había evacuado a toda la gente. En Perú no lo hicieron, murieron 2 mujeres. Pero lo que creo yo es que nadie estaba esperando esto. Esto fue el año pasado, el 2022. No teníamos un sistema de alerta temprana, no teníamos la tecnología. El año pasado, todo el año lo que hicimos fue crear la metodología para comprender si una erupción volcánica submarina es capaz de detonar un tsunami, cómo anticiparnos y predecirlo. Pero lo más complejo era la onda de choque. Que la onda de choque avanza más rápido de la explosión que la onda de tsunami. Y por lo tanto lo que estaban marcando los mareógrafos del mundo era el cambio de presión producto de la onda de choque de la explosión submarina y después venía el tsunami. Por lo tanto, se estaban activando las alertas, que nosotros tenemos sistemas automatizados, que inmediatamente cuando el mareógrafo marca una anomalía superior a 30 centímetros, se activa el warning, la alerta, y se empieza a evacuar de forma diferenciada en todo Chile, y eso pasa en gran parte de los países del mundo que tienen sistemas de alerta temprana automatizados, pero no era el tsunami, era la presión. Y profesor. Una pregunta, ¿un volcán normal o un supervolcán? No era tan... Había una caldera antigua ahí, pero era... No un Yellowstone. No, ahí nos vamos a Júpiter. Elon y sus amigos, no nosotros. Termino. 2022. Termino aquí con la normalidad. ¿Es la sorpresa la nueva normalidad? ¿Fuimos sorprendidos? ¿Esto es algo raro? ¿La caída de cenizas en Bariloche es algo raro? ¿O esta erupción submarina, como pasó también en Krakatoa, 1883, o también recientemente con su hijo? ¿Son eventos raros? Pensamos, vivimos, diseñamos, habitamos pensando en la normalidad. Hoy día no es como antes. Le llaman mal tiempo cuando cae agua, siendo que el agua hoy día es tan escasa. Hay mucho viento. Hoy día me entrevistaron en Radio Nacional de Bariloche. Bienvenido a nuestra ciudad, aunque hay mucho viento, hoy día ya hace un poco de frío. Maravilloso que haga tanto frío y que haya viento, maravilloso que caiga agua, etc. Este permanente pensar que las cosas son normales, siendo que la normalidad ya desapareció y que lo que viene ciertamente es este trabajo necesario de todas y todos nosotros, con énfasis en entender escenarios más complejos, cosas que no comprendemos o eventos que relativamente son recurrentes, pero en tiempos que nosotros evidentemente no comprendemos bien. Y aquí evidentemente entra la memoria y termino con esto. En la práctica tenemos un lema en un grupo que yo trabajo que se llama la memoria salvavidas. Porque esto no lo va a hacer directamente el gobierno, A, B, C. A veces sí, a veces no, a veces algún gobierno local nos compra la idea y tenemos minutos de silencio y hablamos con la gente y hacemos acciones y hacemos cicletadas y no paramos. Y esto no me lo va a reconocer mi jefe ni me va a decir qué buen artículo, Marcelo, cuál es su factor de impacto. Pero hemos logrado sensibilizar, hemos logrado calar. Y yo estoy aquí sencillamente porque probablemente Sandra más de alguna vez vio las acciones que hacemos en Chile con poco dinero, con poca gestión, pero con un power y una gana de que muchas cosas que hacemos no llegan al mundo real rápidamente, pero sí, con la memoria podemos avanzar sustantivamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcelo.